Hoy tendremos la conferencia número 286 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, hay bastantes noticias, pero alguna realmente triste, lamentable, y tiene que ver sobre todo con los adventistas. Pues bien, en el recorrido de noticias que vamos a tener hoy habrá para todos los gustos, desde luego. Pero como siempre vamos a empezar por esa sección que nos gusta, yo creo que prácticamente a todos, la creación de Dios. Y vamos a hacerlo con un vídeo directamente. Tiene que ver con unas nutrias. El vídeo no es actual, pero la verdad es que cuando uno ve a este tipo de animales, cómo son capaces de hacer malabarismos con piedras, es realmente sorprendente. También los animales juegan. ¿Veis qué destreza? Tumbado boca arriba con dos piedras, una en cada pata, y pim pam, y no le caen nunca al suelo. Realmente es sorprendente. Pero una vez más nos denota cómo la naturaleza también pasa por un proceso, los animales, en los cuales también se dedican a jugar. Fases del aprendizaje que evidentemente está para todos los seres. Bueno, pues vayamos ahora a un apartado sobre el tema antediluvianos y que tiene que ver también con los animales. Encuentran cola de dinosaurio emplumado de 99 millones de años dentro de trozo de ámbar. Evidentemente esta es la cuenta que dan los evolucionistas. Los investigadores afirman que el ámbar preservó un dinosaurio y no un pájaro prehistórico, porque la cola es larga y flexible, aunque no le entregaba al animal la posibilidad de volar. Una vez más, el ámbar contiene a veces pues cosas así. Si nosotros mismos tenemos piezas de ámbar con insectos dentro que quedaron allí, ahora ya veis que esto es aún bastante más grandilocuente. Una cola, en definitiva, sería de un dinosaurio emplumado. Bueno, pues mirad un dato curioso al respecto. El nuevo material preserva una cola que consta de 8 vértebras, dicen de un animal joven. Estas están rodeadas por plumas que están preservadas en 3 dimensiones y detalles microscópicos. Bueno, pues una vez más, ¿qué pasó para que todo quedase así en un momento? Si desconocemos el tema del diluvio, si desconocemos por qué estos animales desaparecieron y cómo fue, creeremos en cuestiones evolucionistas que nos tendrán que fijar millones y millones de años, como es el caso, etcétera, etcétera. Pensad que todo esto 4.500 años atrás. Para muchos una locura, pero evidentemente la historia y la cronología dan la razón a los creacionistas, no a la evolución. Pero bueno, como eso siempre trae mucha discusión, quien quiera saber datos, que entre en nuestra web porque va a encontrarlos, y de sobras. Y ahora nos adentramos en el apartado ya actual, crisis. Venezuela presenta los nuevos billetes y monedas para hacer frente a su hiperinflación. Como no era suficiente las cantidades en billetes que tenían hasta ahora, pues es necesario hacerlos aún más grandes en cifras. Desde luego la cosa está realmente mal en este sentido. Pero mirad también en Italia. Manifestación contra la austeridad deriva en brotes de violencia en Milán. Una vez más, problemas, también en Europa, pero en Italia mismo también ha acontecido esto. El Banco Central Europeo rechaza prorrogar la ampliación de capital al MPS, que es el Monte dei Paschi de Siena, y el banco italiano se desploma.
Dicen que es el banco más antiguo de todos, pues está en esa situación. El Banco Toscano acumula una vasta cartera de créditos morosos de los que debe deshacerse. Pero han habido más problemas. Blanco cerrará todas sus tiendas y despedirá a sus 850 empleados, que tampoco son pocos, ¿eh? Pero también en Italia sucede esto. Unicredit, el mayor banco italiano, despedirá a 14.000 empleados para evitar la quiebra. Así está la situación. Y, desde luego, la crisis sigue causando estragos y sigue haciendo que todo se vaya reestructurando tal como algunos ya tenían previstos. Y lo están haciendo muy bien, la verdad. Mientras tanto, ¿qué sucede? En Cataluña, ya sabéis, como decía la profecía, más no se unirán. Cuando todo parece que esté atado, pues no termina de estar atado. Y en este caso, una vez más, Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, convoca la cumbre para celebrar el referéndum de independencia en septiembre de 2017. Una vez más, sigue el tira y afloja. Y ahora nos adentramos en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tienen que ver con Oriente Medio, pero que afectan prácticamente a todo el mundo. ¿Y de qué modo? Y desde hace tantos años ya, y los que faltan aún. Grupos radicales bombardean Alepo y dejan al menos 12 muertos. Ya veis, empezamos con las cifras de muertos y heridos, los que queráis. Mueren al menos 100 civiles en Irak en 3 ataques aéreos contra un pueblo controlado por Daesh. Mueren 4 milicianos en combates por el control de la zona petrolera de Libia. Bueno, este detalle creo que es muy importante, ¿eh? Zona petrolera. Evidentemente esto explica también muchísimas cosas. El MI6 alerta de que Estado Islámico planea atentados en Reino Unido. Y dicen que parece ser que van en serio. Mueren 120 civiles en ataque aéreo en Irak. 6 policías mueren en Egipto tras explotar una bomba. Los aviones de la coalición internacional matan a 20 personas en la provincia siria de Raqqa. Y en Países Bajos detienen a un sospechoso de terrorismo con Kalashnikov y bandera del Estado Islámico en Rotterdam. Y no han sido las únicas detenciones que han habido en este caso, ¿eh? Han habido otros lugares de Europa que ha acontecido lo mismo. Al menos 45 muertos y muchos heridos en Nigeria por 2 explosiones atribuidas a Boko Haram. Atentado de ISIS en Yemen deja al menos 50 muertos y unos 70 heridos. Al menos 44 muertos y más de 150 heridos en un atentado cerca del estadio del Besiktas en Estambul. Ya veis que a Turquía también le está tocando su parte. Al menos 32 muertos por el atentado yihadista con coche bomba de Al-Shabaab en Somalia. 2 niñas suicidas dejan 3 muertos y 17 heridos en un mercado de Nigeria. Fijaos, son niñas, ¿eh? Y ante toda esta situación, y especialmente en la cuestión de Siria, acontece esto. El Papa escribe al presidente sirio Bashar al-Assad. La misiva ha sido enviada a través del nuncio apostólico, el cardenal Mario Zenari. Reitera la condena de todas las formas de extremismo y terrorismo, haciendo un llamamiento al presidente para garantizar que el derecho humanitario internacional sea plenamente respetado en lo que se refiere a la protección civil y el acceso a las ayudas humanitarias. En la carta, el pontífice exhorta además a unir todos los esfuerzos para poner fin a la guerra en Siria y hacer que el país pueda volver a ser modelo de convivencia entre culturas y religiones, como lo ha sido siempre. Por su parte, el presidente al-Assad, explica la agencia Sana, se ha alegrado por la púrpura recibida por el cardenal Zenari, relevando que la decisión del Papa de dejarlo como nuncio apostólico en Siria, incluso después de su creación como cardenal, caso único en el mundo, es una decisión apostólica, histórica y humanitaria que confirma el gran afecto que Francisco siente por Siria y su gente. Assad además ha asegurado que el gobierno y la población están decididos a recuperar la seguridad y estabilidad y continúan por lo tanto buscando la reconciliación como único camino para alcanzar la paz. Es curiosa esta forma de expresarse el uno hacia el otro, el Papa marcándole unas pautas de lo que debería ser Siria y acontecer allí,
y al-Assad tan contento por haber recibido la misiva vaticana y tener a ese cardenal, ahora cardenal, junto allí, a su lado, para seguir con esa buena relación, Santa Sede, con el gobierno de al-Assad también. En fin, hay cosas que desde luego siguen mostrándonos algo que era de esperar, y es que hay una situación un tanto rocambolesca. Por un lado se busca que haya conflicto y por el otro se está haciendo como que van juntos. Realmente es sorprendente la política vaticana, pero son los maestros en todo esto, ya lo sabemos de sobra, 2000 años no, pero casi, que llevan haciendo tanta labor de este tipo. Y una vez más, recordemos al-Assad, si miramos alguna conferencia anterior, ya vimos con quién estaba también, con una aparición que tuvo allí de una monja, en un lugar en concreto, etcétera, etcétera. Da mucho que pensar todo eso. Al menos 23 muertos en un atentado junto a una catedral copta en El Cairo. Ya veis que es un continuo de muertos y en distintos países. Al menos 53 muertos en un supuesto ataque con gases tóxicos en el centro de Siria. Pero mirad esto también. Irán advierte que la política de Trump puede acabar destruyendo a Israel y a los países del Golfo. El ministro iraní de Defensa advierte que la política del presidente electo de Estados Unidos, que busca anular el acuerdo nuclear con Teherán, podría desestabilizar la región de Oriente Medio. Hossein Degan, ministro de Defensa de Irán, advirtió este domingo de la creciente inquietud que reina en Oriente Medio tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ya que su política podría desestabilizar la paz en la región y provocar un conflicto de grandes dimensiones que destruiría Israel y los países del Golfo Pérsico. Teniendo en cuenta el carácter de Trump, que mide el coste de todo en dólares, no es factible que quiera emprender acciones agresivas contra nuestro país, declaró el ministro iraní. Sin embargo, otros enemigos querrían imponernos una guerra basándose en cálculos falsos, apuntó Degan, lo que desataría un conflicto que supondría la destrucción del régimen sionista, Israel, y que engulliría a toda la región, provocando una posible guerra mundial. La destrucción de ciudades-estado de la costa sur del Golfo Pérsico sería una de las consecuencias de esta guerra, señaló Degan, refiriéndose a países aliados de Occidente como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. Una vez más, todo colgando de un hilo. Una vez más, una situación que lleva años hablándose qué va a acontecer con Irán. Primero tocaba Siria y después irían por Irán. Pues bueno, todo se está moviendo en ese ámbito. ¿Cómo terminará todo? Aún no está claro, no está definido todo, pero sí que sabemos por profecía que esos países van a tener graves problemas por el rey del norte. Por tanto, algo va a acontecer en esa zona también, por supuesto. Y démonos cuenta, cómo se habla de guerra mundial. Luego veremos palabras del mismo Papa Francisco que vuelve a decir algo sobre guerra mundial. Y habiendo terminado este repaso a esa cantidad enorme de muertos y heridos que ha transcurrido tan solo en una semana desde que hicimos la última conferencia, y que todo tiene que ver con esas profecías que ya estaban dictaminadas porque por la omnisciencia de Dios lo había revelado a sus profetas, y de eso hace ya más de 2600 años, no es de esperar que gracias a lo escrito sepamos lo que se avecina, porque Dios no falla. Sus profetas son verdaderos. Y la Biblia, aunque algunos digan que es copia de otros libros y demás, a ver cuál de esos libros y demás son capaces de clavar las profecías del modo en que lo hace la Biblia, no fallando ni una sola vez. Que alguien demuestre eso, a ver si puede. Apartado ahora para paz y seguridad. Recordemos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ese es el texto. Y mirad por dónde. ¿Quién cita ahora paz y seguridad? El Vaticano pide más responsabilidad en tema de seguridad nuclear. Pidió también más protección física del material nuclear o radioactivo y proteger los datos sensibles de los hackers. Y llegan a decir esto, porque la seguridad nuclear favorece la paz y la seguridad,
y por otro lado promueve el desarrollo social y científico a través de la aplicación de la tecnología nuclear con fines pacíficos, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible, mejorando la agricultura, la gestión del agua y garantizando la nutrición y la seguridad alimentaria, el control de las enfermedades infecciosas y el compromiso para combatir el cáncer. Pues bien, ya veis que paz y seguridad también lo está empleando el Vaticano. Y es curioso, ¿no saben ellos que eso tiene que ver precisamente con ya estar anunciando que el fin viene? ¿No son conscientes de eso? ¿Ignoran el texto bíblico? Seguro que lo saben, pero ellos, ya sabéis, no sirven a Dios, por tanto, utilizan lo que estaba previsto que utilizarían, ellos y otros aliados con ellos, paz y seguridad. Lo que el mundo tanto anhela, lo que el Vaticano querrá ofrecerles al fin de los tiempos, ya ahora, pero que ellos se hagan partícipes de esto, todos los gobiernos, y después que alguien venga y tome ese poder, el anticristo por excelencia, Satanás mismo haciéndose pasar por Jesús, que durante un tiempo breve les va a dar esa paz y seguridad que tanto anhela el mundo, pero va a durar muy poco, porque después vendrá el caos absoluto. Pues bien, ahora apartado para ciencia y tecnología, que esta vez nos depara, una vez más, cosas agradables. Científico iraní inventa automóvil que funciona con agua. Sí, tal cual, con agua. Es cierto que esto se ha inventado ya en varias ocasiones, porque yo recuerdo cuando era niño, en España, si no recuerdo mal, era por la zona de Levante, por Valencia, un español ya había inventado un motor a agua y funcionó. Después eso apareció en televisión y al poco tiempo ya no se supo nunca más. ¿Alguien le compró la patente o qué sucedió? Pues ahí queda. Y eso parece ser que se ha ido repitiendo. Pues ahora este señor ha hecho el mismo invento, quizás algo distinto, y funciona con una capacidad tremenda. Son capaces, con este tipo de retoque, de conseguir 900 kilómetros en 10 horas y con 60 litros de agua. A ver qué vehículo hace esto tan fácilmente. Pues ya veis que realmente es impresionante ese logro. Vamos a ver el vídeo donde nos explican un poco cómo funciona eso. ¿Veis? Este dice que no necesita absolutamente nada de electricidad. Bueno, una vez más, sorprendente. Incluso esto da que pensar. Entonces, ¿para qué se quieren coches eléctricos si esto es capaz de hacer esto así? Bueno, en fin, una vez más veremos qué termina pasando con el invento. Astrónomos revelan que la rotación de la Tierra se está desacelerando. Puede que tengamos razón cuando decimos que las jornadas se nos hacen cada vez más largas, aunque solo sea por casualidad. Es curioso, porque muchas personas creen que los días se están acortando, en el sentido que no les da tiempo para nada, y creen que el día algo está pasando y se está acortando. Pues no, realmente es lo contrario, el día no está acortando, sino que se está alargando. Claro que son unas fracciones de segundo que prácticamente nadie puede percibir, pero esa es la realidad. Por eso esas personas que se basan en esa sensación respecto a nosotros con el tiempo, para decir que los días serán acortados bíblicamente en ese texto, hace referencia a que los días serían más cortos en sus horas, pues es totalmente falso, esa no es la aplicación. Mostramos una noticia parecida y hace un tiempo, pues ahora ha vuelto a salir y nos da además los datos de en qué consisten esas fracciones. Un equipo de astrónomos del Real Observatorio de Greenwich, en Reino Unido, revela que los días en la Tierra son cada vez más largos. Durante los últimos 27 siglos, el día medio se ha alargado a unos 1,8 milisegundos cada 100 años, informa el portal phys.org. Es decir, tendrían que pasar 3,3 millones de años para ganar tan solo un minuto. Pero una cosa está clara, si esto es así, los días no se acortan, sino al contrario, se alargan. Y lo largos que se nos van a hacer cuando venga todo el grave problema que tiene que venir sobre la humanidad, y especialmente sobre el pueblo de Dios. Quedan 14 años y poco para el regreso de Cristo. Y ahora los días, uy sí, no tenemos tiempo para nada.
Los días, uy, se tocan uno con otro, sí. Pues esperemos cuando vengan los problemas graves y veremos lo largos, larguísimos que se llega a hacer cada día. Y para eso ya va siendo hora que nos vayamos preparando para estar en plena comunión con Dios y poder aguantar. Científicos españoles descubren que las células del cáncer necesitan grasa para expandirse. Una dieta más rica en grasas acelera la metástasis y hace que sea más agresiva, según los investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Si tenemos un tumor con potencial a desarrollar metástasis, si se alimenta de lípidos, puede incrementar su crecimiento, ha advertido el líder del proyecto. Y es curioso, ahora la ciencia ha demostrado lo que muchos naturistas ya decían, que si se consume exceso de grasa, pues que es más fácil que el cáncer se expanda. Bueno, pues gracias a Dios que ahora la ciencia tal cual lo ha podido demostrar, con lo cual hay que cuidarse a todos los niveles. Ya veis que el tema de grasa no solo es por estética, realmente puede perjudicar mucho más de lo que muchos creen. Apartado ahora para Latinoamérica. Primero para Argentina. ADN Pro, retiros espirituales y consejos de Macri para que su tropa sea eficiente. Psicoanálisis, budismo y pensamiento mágico forman parte del extraño credo del presidente para mantener su salud mental. Pero ese combo, unido al management empresario, el marketing y la política digital, dieron génesis a su partido. Aquí un repaso de la historia de los retiros, las clases de liderazgo y las recomendaciones de cabecera del mandatario. Mauricio Macri es un hombre de creencias flexibles. El psicoanálisis, el budismo, la mística y hasta el pensamiento mágico, que lo llevó a realizar una limpieza energética de la mala vibra dejada por Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos, forman parte de su credo extrañísimo para conjurar la ansiedad y sostener su bienestar y salud mental. O en palabras del presidente, para saber quién sos, mantener el eje, reconocer los defectos, tener autocrítica. Ya nos damos cuenta que hay personas que suben al poder con unas creencias especiales. Y después, eso sí, todos tan cercanos al Papa. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Pero ya sabéis que dentro de ese ecumenismo que está haciendo el Vaticano, prácticamente todo entra. En fin, una vez más, lástima que la gente no se dirija directamente a Dios para estar en plena consonancia con todo, y especialmente con el Señor, y busquen otras alternativas que para nada los va a llevar precisamente al terreno divino, sino todo lo contrario. Apartado para Venezuela. Henry Falcón envió una carta abierta al Papa Francisco. El gobernador de Lara aboga por negociar un gobierno de transición en el cual se mantenga la representación del oficialismo, la FANP y todos los sectores de la sociedad. Pidió al Vaticano no abandonar a Venezuela. Henry Falcón, gobernador del estado Lara, envió una carta abierta al Papa Francisco en la cual le pidió su intercesión para concretar una salida democrática y exhortar al gobierno a cumplir con los compromisos establecidos en la mesa de diálogo. Ya veis a quién buscan para solucionar los problemas del país. Aquí tenéis la carta. Su Santidad, el Papa Francisco. Una vez más, aparece en todas partes como la solución. Brasil. Una muerte por linchamiento cada 2 días en Brasil. Cada vez es más frecuente en Brasil que una masa enfurecida con un delincuente decida hacer justicia por su cuenta. El resultado suele ser fatal. Y así está yendo el panorama en esos lugares. Cuando no es por una cosa, es por otra. Pero cada vez todo anda peor, ¿cómo no? Y andando a peor, aún llegará a peor de los peores. Recordemos, Jesús lo dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre. Sodoma, Gomorra, maldad por todos lados, la tierra llena de violencia. Acusan de explotación sexual a más de 300 policías en el Reino Unido. El Cuerpo de Inspectores de Policía británico lamenta la forma más grave de corrupción. Ya ves que esto no tan solo tiene que ver con la gente de a pie, hasta con policías se da esto. Pero mirad también esto. Un inmigrante tira brutalmente por las escaleras a una mujer en el metro de Berlín.
El joven le propinó una fuerte patada en la espalda a una mujer mientras ésta bajaba por las escaleras, y ya os podéis imaginar cómo las terminó de bajar. Realmente son imágenes duras, muy duras. Si no queréis verlas, no pasa nada, pero ya habéis visto la descripción. Una patada porque sí. Y veréis que los compañeros del que la tiró por la escalera están tranquilos. ¿Habéis visto? Patada porque sí, escaleras abajo. ¿Por qué se hace esto? Evidentemente esto lo que provoca es que haya más malestar hacia la gente que está emigrando y haya más rebote. Es triste, es lamentable. ¿Por qué ese tipo de maldad? Porque sí, no tiene sentido. Pero estábamos avisados. Antes del diluvio la gente funcionaba así, la maldad por la maldad. ¿Y ahora qué? ¿Cambia mucho? Cada vez va más. Accidentes. Un avión se estrella con 47 personas a bordo en Pakistán. Quizás esta no ha tenido tanto rebomborio porque no ha ido ningún equipo de fútbol entero, pero igualmente son 47 personas. Y ya veis qué impacto en plena montaña. Rescatan 10 cadáveres en el Mediterráneo en solo 24 horas. Se dirigían a España desde Marruecos. Rescatadas 35 personas de un barco hundido en Yemen con 41 pasajeros a bordo, con lo cual algunos no se encontraron. Un accidente de bus en Bolivia deja al menos 13 muertos y varios heridos. Y no fue el único. Asciende a 14 el número de muertos en accidente de autobús en Ecuador. En el siniestro también resultaron heridas 19 personas. Accidentes y de qué modo, con qué cantidad de fallecidos. Al menos 7 muertos y 29 heridos tras explotar la carga de gas de un tren en Bulgaria. Al menos 160 personas mueren tras el colapso del techo de una iglesia en Nigeria. Estaba aún en obras, en construcción, pero ya estaban allí dentro. Y así terminaron. Apartado para terremotos. También cada semana es impresionante la cantidad de terremotos de fuerte magnitud que están habiendo. Pues mirad, así fue el sismo de magnitud 5,9 que ha sacudido el noroeste de China. Hubo una víctima mortal. Pero en Indonesia hubo otro, y se reportaron más de 45.000 desplazados por el sismo. Son muchos, ¿cómo no? La entidad gubernamental está coordinando con los gobiernos locales los esfuerzos de ayuda tras el temblor del miércoles pasado que dejó 101 personas muertas y cientos de heridos. La radiación de la planta nuclear de Fukushima llega a las costas de Estados Unidos. Recordemos que esto es consecuencia del famoso tsunami, del terremoto y tsunami, pues los investigadores estadounidenses han descubierto en las aguas cerca del estado de Oregón material radioactivo. ¿Hasta qué punto todo esto está afectando y no se termina de conocer la magnitud? Pues no lo sabemos, pero van apareciendo noticias que es para quedarse un poco perplejo como mínimo. Y ahora, cambio climático, Laudato si. Este será el primer país inhabitable por culpa del cambio climático. Un total de 4,6 millones de personas en este país norteafricano ya se enfrentan actualmente a la inseguridad alimentaria. De acuerdo con el periódico The Huffington Post, se trata de Sudán, el hogar de más de 40 millones de personas que ya sufren una fuerte desertificación e intensas tormentas de polvo. Los científicos predicen que la temperatura de la región aumente hasta 3 grados centígrados para el 2060. Bueno, yo para entonces ya no me preocuparía mucho de eso. El norte de África ya es cálido y su temperatura sigue aumentando con fuerza. En algún momento de este siglo, parte de la región se volverá inhabitable, dijo el científico climático Josh Lieveld en una entrevista a la cadena CNN. Además, el Habub, unas potentes tormentas de arena características de las zonas áridas del planeta, se están convirtiendo en un fenómeno cada vez más habitual en algunas partes de Sudán. Según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, unos 4,6 millones de habitantes de Sudán ya sufren inseguridad alimentaria y se espera que otros 3,2 millones se enfrenten a una grave escasez de agua en el futuro más cercano. Y eso realmente es preocupante. Evidentemente, todo esto ¿a qué ayuda? Pues a decir el cambio climático ya está a tope y aún irá más y hay que hacer algo para evitarlo.
y al Vaticano se le va de perlas. Un gigantesco cráter en la Antártida revela que la región es más vulnerable de lo que se pensaba. Lo que en un principio se pensaba que se trataba de la acción del impacto de un asteroide, resultó ser obra de corrientes de aire caliente que propician la creación de molinos glaciares, con lo cual se hunde, se derrite ese hielo. Y claro, es el calentamiento global. Por tanto, hay que aplicar medidas como sea. Y aquí fotografías que indican que es una realidad, esto está pasando. Bien, una vez más, el Vaticano sabe muy bien lo que está haciendo. Y no solo el Vaticano, los que trabajan para él y que tienen que ver con gobiernos. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir que el cambio climático verdaderamente algo está cambiando? Y es cierto, que sea solo por la cuestión de contaminación y demás que hace el ser humano, que pueda tener una parte, pero además hay algo que no se suele tratar y son las armas geofísicas. Presentamos esa resolución de la ONU en 1978 contra las armas capaces de generar cosas así. ¿Por qué lo hicieron si no existía? Hay que ser un poco cortito para no darse cuenta que esto no se legisla porque sí, como ciencia ficción, sino es porque hubo un hecho que ya hizo que esto se tuviera que legislar. Y no uno, quizá muchos. Pero claro, de esto se habla poco y los medios de comunicación difícilmente hacen eco de esta situación, de lo que aconteció en esa resolución en la ONU. Mientras, alguien sale muy beneficiado con inculcar todo este pensamiento a la humanidad. Y vamos a hablar precisamente de ellos, del Vaticano. ¿Denunciar o no denunciar? El Papa Francisco advierte sobre noticias falsas. Atención a esto, ¿eh? Pidió a los medios no caer, sin ofender, por favor, en la enfermedad de la coprofilia, que es buscar siempre comunicar el escándalo, comunicar las cosas feas, aunque sean verdad. Y como la gente tiene la tendencia a la coprofagia, se puede hacer mucho daño, agregó. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Claro, hay personas que buscan solo escándalos, sensacionalismos, pero fijaos, dice, comunicar las cosas feas, aunque sean verdad, no deberían hacerse. ¿Las cosas feas qué puede ser? Bueno, pueden ser muchas cosas. Entonces, si las cosas feas que dice él no se pueden decir, no se podrá denunciar lo que está aconteciendo también con el tema Vaticano, por supuesto. Lo dirá por eso, precisamente. Porque claro, si no se pueden decir cosas feas, no tendría que existir ningún noticiero en ningún medio de comunicación. Porque evidentemente, por desgracia, las noticias que son precisamente eso, desgracia en todos los ámbitos, son las que se muestran. Y normalmente las que cada vez van a más y por tanto se muestran más, es lógico. Esto no quiere decir que no hayan cosas buenas, por supuesto, y también hay que decirlas. Pero una cosa está clara. ¿Por qué el Papa dice que hay que callarse y no hablar de escándalos o cosas feas? Pues ahora quizás veréis la respuesta. Líder moral, fundamentalistas. Fundamentalistas enferman a las religiones, dice el Papa. Reconoció que todas las religiones tienen grupos fundamentalistas, incluso la cristiana, pero precisó que ellos destruyen desde su fundamentalismo porque deforman el propio credo y lo enferma, provocando división en la propia comunidad. Por tanto, evidentemente, todos aquellos que digan las cosas claras como son, y que evidentemente afecten a ese ecumenismo que el Papa busca, y lo que el Vaticano está haciendo, y destapando las falsas creencias, lógicamente, para ellos van a ser grupos fundamentalistas, y que buscan división en la propia comunidad. ¿Os dais cuenta por qué está diciendo que no se pueden decir las cosas feas? Porque si dices las verdades, perderás las amistades. Y es lo que ahora el Vaticano va a poner, y de qué modo tan claro, en boga y en funcionamiento cada vez más. Bueno, pues precisamente hablando de más de lo mismo. Bomba, dicen. Obispado mendocino confirmó que Francisco escondió al responsable de abusos sexuales en Italia.
Según las autoridades religiosas, las primeras acusaciones probadas fueron la manipulación de conciencia psicológica, deshonestidades económicas y abuso sexual. Tras la detención de 2 sacerdotes y 3 empleados por abuso sexual y corrupción de menores en un instituto de niños hipoacúsicos en Mendoza, se reflotaron antiguas denuncias por abusos en la congregación religiosa del Verbo Encarnado en San Rafael, donde su fundador y acusado, Carlos Miguel Buela, tuvo que renunciar al cargo de superior general y fue recluido en Italia luego de una larga investigación realizada por el Vaticano. Un sacerdote que en la actualidad tiene 31 años denunció ante la prensa mendocina, en forma anónima, que cuando tenía 12 y mientras estuvo internado en uno de los hogares del Instituto del Verbo Encarnado en San Rafael, al sur de Mendoza, fue abusado sexualmente por un cura. Me ocurrió a mí, pero tengo el conocimiento de que le pasó a otros chicos, señaló el denunciante, quien se presentó como víctima de abuso del Instituto Menor en el Verbo Encarnado. Desde el Obispado del Sur mendocino admitieron a Telam que esa denuncia existió y se hizo la investigación con mucha profundidad, revisando caso por caso, hasta que finalmente, y con intervención del Papa Francisco, se decidió recluir en Italia al fundador y superior general del IBE, Carlos Buela, quien está incomunicado con el instituto y todos sus miembros y no puede acceder al ministerio sacerdotal. Y esa es la solución, ¿no? Según confirmaron las autoridades religiosas, las primeras acusaciones probadas contra Buela fueron la manipulación de conciencia psicológica, deshonestidades económicas, y a medida que se profundizó la investigación y los seminaristas se animaron a hablar, empezó a aparecer el abuso sexual, delitos en los que la justicia ordinaria nunca intervino porque nunca se le denunció allí. Pero resulta que alguien lo sabía y ¿qué hacen? Lo cambian de lado, lo dejan en Italia y aquí se acaba el problema. Y parece ser que lo sabía, ¿quién? El Papa Francisco. Bueno, después dice que va a cortar con todo esto, es curioso. Un pasado de abusos en el próbolo de Verona y un solo arrepentido. El dolor en primera persona. Otras 3 víctimas del instituto cuentan sus historias. El único cura que admitió su culpa murió el año pasado. Una vez más de lo mismo. Necesito cariño de alguien. Un sacerdote argentino admite que abusó de menores. En Argentina, un párroco católico causó una gran conmoción tras admitir haber abusado de adolescentes. En las últimas horas ha sido difundido un audio con la confesión del cura Yáñez, ya que ya fue procesado por un delito de abusos sexuales, pero quedó en libertad tras pagar una fianza y siguió al cargo de menores, según informan medios locales. Anteriormente, en la misma provincia, las autoridades detuvieron a 2 sacerdotes y otras 3 personas por abusos sexuales a menores. Los 2 sacerdotes fueron formalmente acusados de violar a menores con hipoacusia, además de corrupción de menores, prácticas de sexo oral y amenazas. Se estima que al menos 60 menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de los sacerdotes. Y aquí tenéis donde aparece el señor Yáñez, el cura, y hay un audio que circula por internet que podéis escuchar cómo hace sus declaraciones al respecto, que han indignado a muchísimas personas. Pues atención ahora, porque si eso no quieren que se diga, y el Papa quiere cortar todas estas cuestiones, una vez más queda claro qué interesa a este mundo, ¿verdad? El Vaticano lo está dirigiendo a un punto y ellos van a ser los líderes absolutos de la moral, cuando por detrás está pasando todo lo que pasa desde hace tantos años y muchas más cosas. Por ejemplo, pues explicar doctrinas que no son bíblicas. Vamos a ver una mentira doctrinal babilónica. La concepción inmaculada de María es obra de la Trinidad Santa. Dios, que preservó a María de todo pecado, nos conceda por su intercesión llegar a Él limpios de todas nuestras culpas. Y mirad bien todo lo que vamos a leer en este escrito, porque aquí se habla de ese dogma que tiene la Iglesia Católica al respecto. Y después vamos a ver qué nos dice la Biblia, si esto es verdad o no. La concepción inmaculada de María es obra de toda la Trinidad Santa. Ante el extravío de los hombres, alejados de Dios por el pecado, en la plenitud de los tiempos, el Hijo unigénito de Dios se ofrece al Padre para venir al mundo y llevar a cabo la obra saludable de nuestra salvación. Dios Padre prepara una madre para su Hijo,
que se encarna por obra del Espíritu Santo para nuestra salvación, y elige una madre santa, pura y limpia, no manchada por el pecado original e inmune de pecados personales. Atención a esto que estoy leyendo, ¿eh? Elige a una madre santa, pura y limpia. ¿Es verdad que María, la madre de Jesús, era así? Realmente era una chica espléndida, consagrada a Dios, porque si no, no hubiese sido elegida para ello. Y debería ser la mejor de las madres posibles, claro que sí. Pero cuidado con lo que continúa después, cuando nos dicen no manchada por el pecado original e inmune de pecados personales. ¿Es esto cierto? Vamos a verlo bíblicamente, pero con la Biblia en escrito delante de nuestras narices, porque si algo se contradice con la palabra de Dios, evidentemente, por más tradición que sea, por más aceptado que sea por quien sea, no es verdad. Además, vamos a seguir leyendo porque veréis que más utiliza de papel aquí. La concepción inmaculada de María deriva de su maternidad divina. Por ser Dios, Jesús pudo dibujar el retrato físico y espiritual de su madre, y en consecuencia pudo hacerla santa, hermosa y llena de gracia. Este privilegio singular es el primer fruto de su muerte redentora. Mientras los demás hombres y mujeres somos limpiados del pecado original en el bautismo por el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado, María es preservada del pecado aplicándosele anticipadamente los méritos de su sacrificio redentor. O sea, antes de que naciera se le aplica a ella exclusivamente esto. ¿Es verdad? Ya lo veremos. Por ello posee la plenitud de gracia y no hay en ella el menor atisbo de pecados personales. O sea, no pecó. Aquí se fundamentan los demás privilegios marianos, entre ellos su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Además nos dicen que cuerpo y alma ascendió a los cielos. El sentido de la fe del pueblo cristiano, ya en los primeros siglos de la Iglesia, percibe a la Santísima Virgen como la purísima, la sin pecado, convicción que se traslada a la liturgia y a las enseñanzas de los padres y de los teólogos. ¿La Biblia menciona algo de esto? Dice, en los primeros siglos de la Iglesia. Dice al inicio de la Iglesia, dice cuando Jesús se va o después. Pasado tiempo. Son cosas distintas, ¿eh? En el camino hacia la definición, pocas naciones han contraído tantos méritos como España. En el siglo XVI son muchas las instituciones que hacen suyo el voto de la Inmaculada. Universidades, gremios y cabildos, e incluso ayuntamientos juran solemnemente defender, hasta el derramamiento de su sangre, los privilegios marianos, especialmente de la Inmaculada Concepción. Impresionante, ¿eh? Por eso se dice que más papistas que el Papa en España. Las cosas han cambiado para según quién, pero esto sigue estando ahí, ¿eh? La conciencia de que María fue concebida sin pecado crece en la época barroca, fijaos, va por etapas, ¿eh? En la pluma de nuestros más eximios poetas, en los lienzos de nuestros más inspirados pintores, en las tallas de nuestros más esclarecidos escultores e imagineros, y sobre todo en la devoción de nuestro pueblo, sobre todo en la devoción de nuestro pueblo. Por ello, no es extraño que en España se viviera con singular regocijo y alegría la definición dogmática que el Papa Pío IX destaca entre las diversas religiones Andalucía, la tierra de María Santísima. ¿Entendéis por qué precisamente allí hay tanta devoción en este aspecto? Es declarada la tierra de María Santísima. Nuestra archidiócesis no queda a la zaga en la defensa del privilegio de la concepción inmaculada de María. A partir del Renacimiento, en su honor, se erigen cofradías, se celebran fiestas religiosas y salen a la luz numerosas publicaciones que defienden la limpia concepción. A mediados del siglo XVII son muchas las instituciones sevillanas, civiles, religiosas y académicas que se imponen la obligación de jurar la defensa de esta hermosa doctrina en los actos de toma de posesión de sus cargos. Le llaman hermosa doctrina. Fruto de este fervor mariano son los cientos y cientos de cuadros y tallas bellísimos dedicados a la Inmaculada en nuestra catedral y en todas las iglesias de la archidiócesis.
aspecto este que llama poderosamente la atención de quienes venimos de otras latitudes geográficas. Vivid con toda intensidad la novena de la Inmaculada. Contemplad en estos días las maravillas obradas por Dios en nuestra Madre. Alabad a la Santísima Trinidad por María, la obra más perfecta salida de sus manos. Felicitad y honrad a la Virgen y, sobre todo, imitadla luchando contra el pecado y tratando de vivir siempre en gracia de Dios. Pedid a Dios, con la oración colecta de esta fiesta, que el que preservó a María de todo pecado, nos conceda por su intercesión llegar a Él limpios de todas nuestras culpas. Atención a esta última frase. Él, que preservó a María de todo pecado, nos conceda por su intercesión llegar a Él limpios de todas nuestras culpas. O sea que para llegar a Dios hay que pasar ¿por quién? Por María. ¿Todos estos conceptos doctrinales que dicen que son tan hermosos son ciertos bíblicamente hablando? ¿Tenéis Biblia? Cogedla. ¿Sois católicos? Aún más, porque normalmente los católicos la cogen poco, por desgracia. Romanos capítulo 3. Vamos a leer versículos del 9 al 12 y después del 21 al 26. Son palabras del apóstol Pablo, no mías. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, judíos y gentiles. ¿De dónde era la Virgen María? Era judía, ¿no? Todos están bajo pecado. Dice todos menos una. Ya había estado Pablo en los tiempos de ¿quién? De la Virgen María. No la cita, ¿eh? Como está escrito, y ahora hace cita de un texto del Antiguo Testamento. No hay justo ni aún uno. Ni uno. ¿Queda claro? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mirad cómo continúa ahora, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿Dice todos menos una? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Es María quien hace eso? Es Jesús. Nada más, nadie más que Jesús. Todos pecaron. Un texto más aún. Y luego otro. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús se puede ser salvo. Dice con María. Primera de Timoteo 2, versículos del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Jesucristo. Dice, ¿y la Virgen? No. Dice, ¿y los santos? No. Solo Jesucristo. Por tanto,
lo siento, pero nos han podido hacer creer esa falsa doctrina que tiene que ver con Babilonia a lo largo de siglos y siglos de historia de la Iglesia Católica. Pero señores, ¿qué quiere Dios? Que vengan al conocimiento de la verdad, ¿para qué? Para ser salvos. ¿Vais a desechar la verdad por una tradición falsa, mentirosa, que quita el poder a Cristo como nuestro auténtico mediador? Ese es el propósito del diablo. Y utiliza a Semiramis, ya sabéis, esa divinidad que terminó siendo de todas las culturas, de todos los pueblos, a lo largo de toda la historia, utilizándola para pasar a ser la figura de la Virgen María y el niño Jesús, cuando en verdad tenía que ver con Tamuz, el niño. Nada que ver con la verdad bíblica, nada que ver. ¿Preferirís atacándome cuando digo esto o preferís aceptar la verdad y ser salvos? Porque una vez sabida la verdad, o la coges o vas listo. No hay otra. ¿Que es duro? Es cierto. A nadie le gusta saber que ha estado engañado tanto tiempo, pero hay que dar gracias a Dios cuando uno se da cuenta que ha sido engañado y rectificar. ¿No es fácil? Claro que no. El maldito orgullo pesa, ¿verdad? Pero ¿a quién hay que hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Pues no os creáis lo que os digan, cuando está claramente demostrado que esto es mentira absoluta. Id a Dios, pedidle intercesión a Jesucristo y podréis ser salvos. No hay otra. Por tanto, no adoréis lo que no toca. Eso le gusta a Satanás y al Vaticano, pero no a Dios. Líder moral. Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, asiste a una cumbre sobre refugiados convocada por el Vaticano con alcaldes europeos. Fijaos una vez más, se concentran allí 70 alcaldes de ciudades europeas, ya lo han hecho, para plantearse qué harán con los refugiados. ¿Y quién es el que lo promueve todo? El Vaticano. Evidentemente queda como líder moral, ¿verdad? Evidentemente no van a decir quién ha provocado todo esto para que estas situaciones se den y para conseguir algún propósito en concreto. Esto el Vaticano no lo va a decir, por supuesto. Pero caras al mundo son los que buscan la solución a todo. Líderes morales absolutos. ¿Y quién lo mueve? El Papa. Todo el mundo en pos de la bestia. La Santa Sede y la República Islámica de Mauritania deciden establecer relaciones diplomáticas. Relaciones a nivel de nunciatura apostólica por parte de la Santa Sede y de embajada por parte de la República Islámica de Mauritania. Deseosos están de asegurar sus relaciones recíprocas y amistosas. Pues bien, queda claro, aquí no se escapa nadie, todo el mundo en pos de la bestia. Apartado para Laudato Si, la encíclica del Papa, y ya sabéis, el falso día de reposo, el domingo. Francisco le pide al mundo agrícola que defienda sus ritmos de vida. El Santo Padre, en audiencia al ICRA, invita a no limitarse a participar en los entes internacionales, sino a trabajar para mejorar proyectos y estrategias. El Papa Francisco recibió este sábado en una audiencia en el Vaticano a los participantes de la reunión de las Asociaciones Rurales Católicas Internacionales, ICRA, que concluyeron su asamblea en Roma. El ICRA fue reconocida por la Santa Sede en 1965 y tienen, en cuanto ONG, un estatus de consultora en la FAO, además de relaciones de colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas en tema de alimentación, así como con la UNESCO. Ya veis, está bien situada, ¿eh? Y mirad qué dice el Papa. Lamentó que el primado de la dimensión del mercado acabe sacrificando los ritmos de la vida agrícola con sus momentos de trabajo y tiempo libre, del reposo semanal y del cuidado de la familia. Una vez más, ¿qué es el reposo semanal para ellos? Evidentemente no es el sábado de Dios, es la marca de la bestia el domingo. Es lo que dice que tiene que implementarse porque los ritmos de la vida agrícola no pueden seguir así, buscando solo cuestiones de mercado. Hay que pensar en algo más. Y ya sabéis que el domingo va asociado a ¿qué?
el cuidado de la familia. No falla. Poco a poco va dando sus pasos. Laudato Si, que conlleva esto el domingo para imponerse en todas partes, no va a tardar muchísimos años en que se imponga. Francisco, citando la encíclica Laudato Si, les invitó además a no ser testimonios mudos de gravísimas desigualdades, como cuando se obtienen beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos del degrado ambiental, y contribuir en las instituciones internacionales en cuanto ONG, construyendo puentes, no limitándose a participar en los procesos, sino trabajando para cambiar proyectos y estrategias. Todo tiene que ver con esa encíclica Laudato Si, la que está siendo aplaudida por todos los gobiernos del mundo prácticamente, y por los ciudadanos incluso, con lo cual el domingo puesto allí va a colar a la perfección, cómo no. Y mirad ahora, ¿conspiraciones? Conspiración en el Vaticano. Un cardenal reveló una trama secreta para reemplazar a Benedicto XVI por Francisco. ¿Y en qué consiste esto? Pues ahora vamos a verlo. Acaba de aparecer un libro bomba, dicen. Sus autores, Jürgen Mettempenningen y Karim Schelkempf. Se trata de la biografía autorizada del cardenal emérito de Bruselas, Gottfried Daniels, que desde el Vamos reconoce que él y otros cardenales, unidos por el deseo de modernizar la Iglesia, formaron un grupo de presión, usa la palabra mafia, para impedir la elección de Benedicto XVI, el cardenal alemán Joseph Ratzinger, y si la maniobra fallara, forzar la maquinaria hasta hacerlo renunciar. Aquí tenéis al cardenal en cuestión. Dicho y hecho, Benedicto XVI renunció a la silla de Pedro en febrero de 2013, luego de 8 años de irreprochable papado. Dimisión rarísima, el primer pontífice que tomó esa decisión en el último milenio. Su grupo de incondicionales sugirieron chantaje, pero él lo negó. No recibí ningún chantaje, casi una confirmación de que sí, dice el artículo. El cardenal Daniels, de 83 años, reconoció en su libro la existencia de un grupo de cardenales centroeuropeos que desde 1996 se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir la asunción de Ratzinger. Daniels, jocosamente, llama a ese grupo de conspiradores mafia. Se reunían para esos enjuagues en una abadía suiza, enjuagues, porque esas maquinaciones están prohibidas por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de 1996. Daniels no pudo disimular su alegría por el matrimonio homosexual y no tardó en admitir que su grupo quería modernizar la Iglesia Católica para adaptarla a los tiempos de hoy, modificando también la doctrina sobre el aborto y la ideología de género. Y el obispo Jorge Bergoglio pasó a ser, para ellos, la baraja ganadora. Sin embargo, cuando se discutió en la Argentina la aprobación del matrimonio entre homosexuales, Bergoglio mandó a 4 monasterios de su diócesis esta carta. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política. Es la pretensión destructiva del plan de Dios, una movida del padre de la mentira para confundir y engañar a los hijos de Dios. Pero el doctor Roberto B. Monnian, fundador y editor jefe de la revista Inside the Vatican, escribió el día anterior al sínodo sobre un encuentro que tuvo con un reconocido cardenal en las calles de Roma. Se me acercó para preguntarme, con cara de «no puedo hablar», y me dijo que amaba al Papa Benedicto y que el papado es como el matrimonio. Hasta que la muerte nos separe, nadie debe abdicar. Es un tiempo muy peligroso para la Iglesia. Las fuerzas de la oscuridad están alertas. Rece por nosotros. Y escribió Moynihan en el final, creo que el cardenal tiene razón. Puedo sentir el peligro. Estemos alertas. Algo no está bien. Puede ser que nunca lo sepamos, pero estamos muy lejos de un cónclave común. Vamos a los hechos sin que esto implique afirmación y ni siquiera insinuación. Cuando Jorge Bergoglio llegó al sínodo que lo convertiría en el Papa Francisco, lo hizo con escaso optimismo. Esta vez la edad me juega en contra. Sin embargo, contra todo pronóstico y a última hora, los votos necesarios llovieron sobre él. Influyó en ese golpe de timón la mafia del cardenal Daniels, que claramente explican los primeros párrafos de su biografía autorizada que había que entronizar a alguien que barriera las telarañas de la Iglesia. ¿Es casual que más allá de las multitudes que movilizó, el amor que desató a su paso la resurrección de la Iglesia,
no tardó en contraposición a aquellas 4 cartas flamígeras contra los homosexuales en preguntar públicamente: ¿quién soy yo para juzgar? Lo mismo que aceptar la comunión de los divorciados y otras medidas en estudios. Es casual que el cardenal Daniels, el convicto y confeso jefe del grupo de presión para entronizar a Bergoglio, fue nombrada por el hoy Francisco, por voluntad personal, como miembro del Sínodo sobre la Familia celebrado en 2014 y volvió a ungirlo como tal para el que termina a fin de año. Bueno, pues ahí queda esto. Una cosa está clara, no todo lo que se cuenta puede ser cierto, por supuesto, porque ya vimos como el Papa Francisco ya sabía que iba a ser elegido, lo mostramos en los temas que presentamos sobre la elección del Papa Francisco, aunque después parecía ser que decía que no, ¿eh? Por tanto, queda la duda, ¿que hay entre ellos guerra en este sentido? Por supuesto, ya lo sabéis, es como los demonios, tienen un objetivo común, es ir contra el pueblo de Dios, por el resto entre ellos no se tragan y hacen sus grupos mafiosos, por supuesto que sí, así funcionan los mismos demonios. Pero ahí queda. A partir de ahora veremos qué va pasando, pero una cosa está clara, venga el Papa que venga, con este y después de este, el objetivo del diablo será el mismo, lo irá girando todo para ir contra el pueblo de Dios, y vaya que se lo va a hacer. Ya vemos semana a semana cómo va yendo por ese camino, y nadie lo va a parar. Líder moral, Laudato Si, Tercera Guerra Mundial. Antes os había dicho, ¿el Papa había dicho algo también? Pues mirad esto. Mensaje del Papa por la Jornada Mundial de la Paz 2017. La no violencia es el estilo de la política para la paz. Y vamos a este punto. Un mundo fragmentado. En el punto 2 nos dice: el siglo pasado fue devastado por 2 horribles guerras mundiales. Conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de nuevos conflictos. Pero hoy lamentablemente estamos en una terrible guerra mundial por partes. Por tanto, ¿qué está diciendo? Que es la tercera guerra mundial ya, por partes. No que vendrá una, sino que ya estamos en ella. ¿Cuántas veces ha dicho esto ya? No es fácil saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado, ni si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes de la violencia o más habituados a ella. En cualquier caso, esta violencia que se comete por partes, en modos y niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien. Guerras en diferentes países y continentes, terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles, abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata, devastación del medio ambiente. Todo esto es el compendio de Laudato Si, de su encíclica, y aparece todo, desde el medio ambiente a todo el terrorismo, las guerras, y cómo no, esta tercera guerra mundial en partes, que ya se escribía en esos años, que ya mostramos en su momento en la conferencia número 1 o 2 del Gran Engaño, la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, donde 2 grandes masones luciferanos estaban hablando de esas 3 guerras mundiales que habría, y vaya que se lo clavaron. Las 2 primeras, totalmente, y la tercera, lo que describe ahora el Papa, por supuesto. Todos están en lo mismo, es lógico que coincidan a la perfección, ¿cómo no? Pues bien, vamos ahora directamente a esta otra noticia que también tiene que ver con Laudato Si. El Papa pide afrontar la crisis del desplazamiento masivo. Francisco escribe al Global Forum sobre migración y desarrollo que se ha celebrado en Daca. Haciendo referencia a la Laudato Si, el pontífice desea que los argumentos afrontados durante el evento sean la urgencia de un auténtico liderazgo global capaz de gestionar la economía internacional, equilibrando las exigencias de las economías individuales en las actuales condiciones de crisis, la necesidad del desarme, de la seguridad alimentaria y de la paz, y la necesidad de proteger el ambiente y regular las migraciones. Todo tiene que ver con Laudato Si, pero ¿os dais cuenta de algo? La urgencia de un auténtico liderazgo global, capaz de gestionar la economía internacional. ¿Y qué está diciendo el Papa? Que la economía tiene que cambiar para que haya una solución. ¿Y quién lo está proponiendo? Él. ¿Y quién está quedando como el líder moral absoluto para todo el mundo? Él.
¿Y la ONU qué va a pasar con ella? Pronto vamos a ver una noticia al respecto, porque recordemos que ya se había hablado de lo que debería pasar en la ONU. O desaparecería o debería transformarse, cambiar. Veremos por qué han optado. Cumpleaños. ¿De quién? Pues era de esperar. ¿Quieres felicitar al Papa Francisco por su 80 cumpleaños? Este sábado 17 de diciembre el Santo Padre celebra su cumpleaños con una jornada normal. Pues bien, ya veis, ya tiene 80 años. Ya dijo él que parece ser que no va a durar mucho en el pontificado, que él probablemente va a seguir los pasos del Papa emérito, de Benedicto XVI, que va a renunciar. ¿Terminará siendo así? No lo podemos afirmar, pero ya hemos visto varias veces en lo que va dejando esos rastros, ¿no? En fin, él va a seguir con su jornada habitual de mucho trabajo, pero ya va a hacer 80 años. Y antes os decía al inicio de esta conferencia que había una noticia especialmente triste, lamentable, y que tiene que ver una vez más con los adventistas y la apostasía omega, esa apostasía final que abría en sus filas y que estaba profetizada, y que desde luego marca las pautas de por dónde va a ir todo hasta el final. Hay un artículo que nos he mostrado y es la defensa que hizo la persona adventista, dirigente de libertad religiosa y demás, que estuvo en esa reunión ecuménica con el Papa Francisco, mostrando unas citas de lenguaje para hacer referencia a que eso está muy bien hecho, etcétera, etcétera. Ya ni os la muestro porque es tan deplorable cómo sacan las cosas de contexto para querer justificar lo injustificable y decir que no son ecuménicos, aunque eso sí, claro, para estar en esas organizaciones algo económico sale de allí y tantas cosas más, que en fin, ya no vale la pena ni darle vueltas porque, como siempre, quien sea fanático de Iglesia seguirá creyéndose lo que le digan y no va a balancear nada. Pero aún ha habido otra noticia que era algo que ya se estaba esperando. Si últimamente se habló del pastorado para ser mujer pastor, en la última conferencia general de los adventistas, y por un escasísimo margen se dijo que no, ya hemos visto cómo las cosas de presión irían en aumento, quieren hacer que eso cambie sí o sí, pero ya dijimos, eso es un primer paso para que después venga lo otro, que tiene que ver con el tema gay, con el tema homosexual. Pues bueno, mirad, un evento de transmisión en vivo, ATE, religión y la comunidad LGBT. Por favor, únase a nosotros para una transmisión en vivo en la página de Facebook de Adventist Today, este próximo sábado a las 3, en colaboración con la Universidad de Loma Linda, Escuela de Programa de Humanidades, de Religión. Loma Linda, esa universidad tan importante en Estados Unidos adventista, es el lugar que Ellen White, por visión, supo que se tenía que construir allí, cuando todo el mundo hubiese dicho lo contrario, y que gracias a Dios sirvió para hacer un gran trabajo y que las cosas van cambiando, por desgracia, como era de esperar. Pero curiosamente en ese mismo lugar, que es un centro neurálgico del adventismo aún ahora, resulta que se hace esto. La religión y la comunidad LGBT, una mesa redonda transmitida desde el Damaso Anfiteatro en el Centennial Complejo, Stewart, en Loma Linda, California. Debido a que la Universidad de Loma Linda es una institución adventista del séptimo día, de enseñanza superior, que aboga por la integridad como su valor fundamental, explorar las intersecciones entre la identidad de género, la orientación sexual y la espiritualidad es integral para llevar a cabo consistentemente su misión de educar a los cristianos competentes para el siglo XXI. Venga a escuchar un panel diverso y unirse a la discusión. Entre los participantes se encuentran los que aquí veis. Bueno, pues mirad que me escribió la persona que me envió esta noticia, no fue la única persona que me lo envió, pero sí que me envió este comentario. Es un panel que se llevó a cabo con el apoyo de la Escuela de Religión de la Universidad de Loma Linda. Uno de los panelistas era un homosexual abiertamente. Estaba también la mujer que con su esposo hizo la película Seven Gay Adventist, no Seven Die, cuidado. Profesores de la Escuela de Religión y una profesora de la Escuela de Medicina. Empiezan y terminan con una oración y usan la Biblia. Es bastante horroroso mirar y escuchar cómo cuestionan la palabra de Dios.
Todo esto patrocinado en ese lugar, en Loma Linda. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente que aunque hay que aceptar a todas las personas, esto ya va más allá de esto. Quiere decir que esto ya tiene que ser aceptado dentro de la denominación, a tal punto que evidentemente ya nadie pueda oponerse a esto, ni con la Biblia en la mano, porque la Biblia la utilizan regirándola como sea, cuestionándola, para hacer creer a la gente lo que no toca. Y dijimos que esto iba a acontecer, pues ya lo estáis viendo. Y esto va a llegar a más, por supuesto. Esto no lo para nadie. La apostasía omega va a ser total. Y aún hay muchos que creen que no, que hemos de estar allí aguantando hasta el final porque los malos saldrán y quedarán los buenos y se añadirán los otros. Sí, en parte, pero no dentro de la denominación. Mirad bien las citas de Ellen White. Y si no os las creéis, mirad todo lo que presentamos en París respecto a Ezequiel capítulos 8 y 9. Veréis también todo lo que presentamos respecto a la apostasía omega, contextos bíblicos, citas de Ellen White. Todo se está cumpliendo y qué va a terminar de pasar. Y aún hay muchos que quieren obviarlo, no quieren hacer ni caso y dicen que claro, vamos contra la Iglesia. Si a la Iglesia nos importara un bledo, no diríamos esto. Si lo decimos es porque amamos a la Iglesia y quisiéramos ver cómo las cosas cambian, pero eso ya no lo va a parar nadie. Y eso está escrito. Pues bien, antes os hablaba de la ONU, aquí tenéis. Antonio Guterres, nuevo secretario general de la ONU. Va a entrar en funciones a partir del 1 de enero sustituyendo a Ban Ki-moon. Y a partir de ahora las Naciones Unidas deben ser ágiles, dice, eficientes y efectivas. Deben concentrarse más en ejecución y menos en proceso, más en las personas y menos en la burocracia. Pues mirad el vídeo, porque aquí dice el planteamiento por el que debe seguir a partir de ahora. Que hay que transformarla, hay que cambiarla, hay que hacer algo importante en la ONU. Y cuando hace años estuvimos tratando de esos planes de la élite sobre la ONU, dijimos que iban por ese camino, pues bien, una vez más, ya lo veis, las cosas se van cumpliendo. El lado oscuro. Satanistas de Estados Unidos dicen, obligar a incinerar los fetos abortados viola nuestros derechos. Para quienes adoran las fuerzas demoníacas en Texas, el trato a los embriones como si fueran seres humanos viola su libertad religiosa. Para defenderla, irán a los tribunales. ¿Hasta qué punto está llegando el tema? Una madre atacó con un cuchillo a 3 de sus hijos, mató a uno y acusó al diablo. Dice que es cuestión del diablo que se lo hizo hacer. Una vez más, ¿cómo se está poniendo las botas Satanás? Y ahora ya finalizando, apartado para Israel. Israel y la Iglesia Evangélica de Latinoamérica estrechan lazos de amistad. Un grupo de líderes evangélicos destacados de América Latina se encuentra en Israel estrechando lazos con la nación. Lo recibió el mismo Netanyahu y bueno, por fin están diciendo que claro, son carne y uña, en definitiva, la Iglesia Evangélica con Israel. Son sionistas, no entienden la profecía bien de lo que es Israel y de lo que debe acontecer allí. No captan eso y esperan que venga el Mesías, se instaure allí y todos vayan a adorar allí, todo el mundo. Malinterpretando, van a caer en con las cuatro patas en el engaño satánico perfecto. Pero es lo que hay. Una vez más, si alguien tiene dudas de ese tema, mirad todos los temas que presentamos sobre los judíos en el tiempo del fin. Y os vais a dar cuenta cómo esas interpretaciones que están llevando al error y pueden llevar a la perdición a muchísimas personas, vale la pena que lo conozcáis. Miradlo bien, estudiadlo bien y veréis cómo se están engañando. Pero en fin, cada uno decide, como siempre. Israel aprueba la ley que legaliza las colonias judías en Palestina, con lo cual, ya sabéis, aún se va a generar más problemas en ese lugar, cómo no. Terrorista arremetió con un cuchillo contra soldados israelíes en Cisjordania y fue abatido. Eso sigue aconteciendo, ya lo veis. Y 2 terroristas de Hamás mueren al colapsar un túnel en Gaza. Bueno,
Pues esa es la situación en esa zona. Y nosotros vamos a terminar hoy con otra cita de Ellen White. Textos bíblicos ya veis que estamos mostrando continuamente, pero al final hay citas de Ellen White que son escritas de un modo tan claro que cualquiera lo puede ver sin darle muchas vueltas y llegar a malas interpretaciones. Muchos dudan de ella, por supuesto, como siempre, porque van a mirar a los detractores que dicen y no les da la gana de leerse un solo libro por su propia cuenta, ni indagar la verdadera historia, sino creyéndose que todo para decir que es una falsa profeta y que será una masona y tantas tonterías más. Bueno, pues a los que tienen dos dedos de frente, a ellos les mostramos esta cita. Los demás, ¿qué vamos a hacer? Quizás algún día reaccionarán. Maranata, el Señor viene, extraído de aquí. La apostasía prepara el camino. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Por tanto, es cierto, iba a haber apostasía al fin del tiempo entre el pueblo de Dios. Por supuesto, ya lo estamos viendo, Ya estaba profetizado por el apóstol Pablo. No solo lo dijo Ellen White. Ellen White da detalles de cómo sería y lo clava como profetisa de Dios que es. Pero ya estaba escrito, habría una apostasía al fin de los tiempos, pero también una apostasía que llegaría aún más allá para el resto de cuestiones religiosas, de denominaciones religiosas. Mirad lo que nos dice aquí. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Claro, esto se dio en los primeros siglos del cristianismo. Después de los discípulos, poco a poco, se empezaron a introducir costumbres, ritos, creencias paganas como si fueran ciertas, y se fue entremezclando con la verdad. Y de allí surge ¿el qué? La Iglesia Católica, aceptando precisamente los ritos babilónicos. Y a partir de allí, ¿qué hacen? Pues buscar un apoyo civil. ¿Y qué sucedió? El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, entre comillas. ¿Que no os creéis esto? Indagad en la historia. Buscad libros de historia superantiguos y veréis que esto es una realidad. Por desgracia, muchos católicos no saben ni la historia de cómo empezó su iglesia. Se creen que lo de Pedro es verdad. Mira, les da las llaves del reino a él y a partir de ahí ya tenemos el primer papa y ya está, ya nace la iglesia católica con Pedro. Es falso, eso no es así. O buscáis la historia por vosotros mismos, os vais a tragar cualquier cosa. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Sí, esta es la historia de la Iglesia Católica, Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. ¿Creéis que solo era Roma la que iba a actuar así? También los protestantes. Empiezan muy bien con la Reforma. ¿Y qué sucede? Al cabo de poco tiempo también todo se va pudriendo. ¿Y qué hacen? Pues buscar lo mismo que hizo Roma, la fuerza del poder civil con ellos para ir contra los que creían otra cosa, restricción de libertad de conciencia. No hay nada nuevo bajo el sol, Y luego veremos más. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. ¿Y por qué muchos se fueron de Inglaterra hacia Estados Unidos también? Pues huyendo de los anglicanos, el anglicanismo, porque estaban haciendo lo mismo que hizo Roma, el Vaticano. Y eso sucedió en otras partes. De Holanda también marcharon muchos, ¿verdad? Bueno, pues mirad esto. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil.
y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. Sí, la primera bestia de Apocalipsis 13. Fue la apostasía la que indujo esto. Entraron conceptos falsos, la espiritualidad cambió para mal, ¿y qué hicieron entonces? Buscar la ayuda del gobierno civil. A partir de allí nace el papado, surge la bestia. Mirad qué más nos dice. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Y en qué consiste la imagen de la bestia? Pues hacer lo mismo que hizo la bestia en Europa. Eso se va a hacer en Estados Unidos y evidentemente pasará a todo el mundo, porque quien tendrá el poder va a aplicarlo en todas partes. Y la ONU se va cambiando para alguien. Bueno, pues habría apostasía en la Iglesia. ¿Y la hay? Claro que sí, las iglesias van todas de mal en peor. En este sentido, todas, no se escapa ni una. ¿Y qué sucede cuando se hace la imagen de la bestia? Pues perseguir, como decía la bestia, a todos los que no están de acuerdo con lo que la bestia dice. Y allí aparece la segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos con ese gobierno protestante que evidentemente el Vaticano habrá apretado por detrás, con los jesuitas, como ya hemos mostrado, y a partir de allí se impondrá la ley dominical, el domingo para todos. Ya sé que muchos aún no creéis en eso, pues ¿no estáis viendo aún el desarrollo, cómo todo va hacia esto? ¿Tan ciegos queremos seguir siendo? Espero que algún día, cuando las cosas ya sucedan claramente, no pongáis excusas y definitivamente os paséis del lado de Dios, porque el tiempo se os va a acabar, y muy pronto. Satanás obrará con potencia y con todo engaño de iniquidad. Por tanto, no vendrá con cosas suaves, Su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores, herejías y engaños de estos postreros días. ¿Y no es verdad? Aumento acelerado de las tinieblas. Por supuesto, ¿no estamos viendo cómo progresa todo lo satánico? Todo el tema sociedades secretas, la que están liando y más. Los múltiples errores, pues será que no hay, Y a nivel doctrinal ya no digamos, herejías, las que queráis. Y engaños de estos postreros días, engaños de todos los modos posibles. Y todo el tema de yogas, reikis y demás, que es también en definitiva. Y aún veremos muchas más cosas. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sus seducciones entran en todas las iglesias, las leudan. ¿Y qué hacen? Pues convertirse en iglesias todas para Satanás, no para Dios. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios. El pueblo de Dios se va a encontrar con esto. Esta noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Porque va a haber una diferencia tan abismal entre la verdad y la mentira, el engaño, que todo el mundo deberá posicionarse. Y los que se posicionen para bien, siendo pueblo de Dios, les espera lo peor de lo peor. Pero ¿qué va a suceder allí? Todo queda en desgracia y ya está. De esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios, porque los suyos brillarán como nunca. ¿Y qué va a suceder después? La venida de Cristo. Y allí hay la salvación. Allí hay el resplandor que va a terminar con el mal y va a dar la victoria a su pueblo. Y eso pasa en todas las iglesias. ¿Y en la adventista no? ¿No lo estamos viendo aún? Una vez más, pongámonos firmes de parte de Dios. Digamos las cosas claras. Si estamos en alguna iglesia que comete errores doctrinales y no quiere cambiarlos, ¿qué hacemos allí?
Y si es una iglesia que tiene la gran verdad y desecha la última luz dada por Dios a su pueblo, y lo decimos, lo denunciamos, y siguen R que R en lo mismo, ¿qué hacemos allí? Ya va siendo hora que nos posicionemos. Dios tiene un pueblo, pero ese pueblo al final no tendrá nombre, no tendrá una denominación en concreto, por fuerza, porque los propios hermanos, entre comillas, van a ser los perseguidores. Muchas cosas van a cambiar aún en estos pocos años que quedan. ¿Nos estamos preparando ya? Debemos velar, velar y orar. Ha habido otro pastor adventista que le ha dado por colgar otro vídeo a YouTube, arremetiendo contra los que presentan las noticias de lo que está pasando, cuando dicen que, y lo que hace el Papa continuamente, que a él le importa un cuerno. Pues bien, el cuerno, que se lo haga mirar, porque realmente la Biblia nos dice, velad y orad. ¿Y velar qué es? Sino estar atentos a cómo todo va aconteciendo para prepararnos y advertir a los demás. Ah, no, la preparación diaria es lo que cuenta, ya. Y resulta que no haces caso a lo que dice Jesús de velar. Pues lo tenéis claro. ¿Y cuántos más seguirán mintiendo al pueblo adventista cuando la verdad es tan clara? Porque ellos en verdad no quieren que vuelva Jesús. El lenguaje lo escribe claramente. No quieren que vuelva Jesús, porque algo hay en sus vidas que no está bien y deberían cambiar. Lo saben y no quieren. Sacerdotes a sueldo. ¡Qué desgracia! Estemos firmes y prediquemos el Evangelio del reino a todo el mundo. Pidamos que el Espíritu Santo sea derramado con la lluvia tardía sobre nosotros y demos este mensaje, esta amonestación final al mundo que tan necesaria es. Y Cristo va a volver. Y volverá con nosotros o sin nosotros dando el mensaje. Pero ¿dónde queremos estar? ¿Salvos o perdidos? Maranata 2031, guste o no guste. Que Dios os bendiga.